Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amante Padre que mora en la altura de los cielos, gracias te damos, mi Dios, primeramente por la oportunidad, por la vida que nos das a cada uno de nosotros, porque hoy estamos aquí en tu templo adorándote. Sé que esperaremos esa venida pronto, usted vendrá y queremos todos gozar de esa patria celestial. Gracias por el pastor que hoy nos trae un mensaje espiritual para cada uno de nosotros. Ayúdanos a reflexionar siempre y a poner los pasos en ti. Todas estas cosas te las pedimos porque te amamos. En el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, amigos. De verdad que nos sentimos muy alegres por ver tantas personas, hermanos, amigos y amigas, sobre todo a los hermanos comprometidos, anunciar las buenas nuevas, y definitivamente es un gozo y una alegría. En esta ocasión, a lo largo de esta semana, vamos a tener con nosotros al pastor Juan Ruiz. El pastor Juan Ruiz es un siervo de Dios que ha venido a presentarnos una gran verdad. Y esa gran verdad se basa en que Jesús muy pronto volverá. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Pastor Juan Ruiz, pasa adelante, es un privilegio tenerlo y que el Señor le bendiga en esta campaña. Amén. Bien, muchas gracias. Una buena noche, hermanos y hermanas. Estamos muy contentos de estar esta noche. Pensé por un momento que el aguacero que estaba cayendo nos iba a dificultar bastante, ¿no? Pero gracias a Dios ha amainado bastante el agua y a pesar de eso estamos aquí. Así que, como bien lo han mencionado, pues esta semana estaremos iniciando una experiencia inolvidable, porque vamos a tocar un tema que a nosotros nos identifica como iglesia, como pueblo en el mundo entero: la segunda venida de Jesús. Y quiero felicitar pues por el lindo mural que han preparado. Claro, yo le di un par de tips, ¿no? Para que lo hicieran, usted sabe cómo es la cosa, ¿no? Así que felicidades, ahí están todos los temas que vamos a tratar. Y también pues a nuestros hermanos, ¿verdad? Por la música, el acompañamiento que nos hacen. Ustedes saben que las pistas de este himnario nuevo no son muy así aguerridas, ¿ok? A mí me gusta pues que no arrastremos los signos. Porque vivo con una pianista hace 39 años, así que uno aprende algo de música, ¿no? ¿Ok? Así es, pero ya con el violín y con la guitarra, claro, antes de que vinieran ustedes, yo le di un par de consejos también a él. Así que gracias por el apoyo. Bien, hermanos y hermanas, vamos a entrar en materia en esta noche. Así que vamos a ver si proyectamos para que ustedes puedan ver lo que vamos hablando. Esta noche vamos nosotros a entrar y a desarrollar el primer tema, ¿ok? Que lo hemos titulado Vendré otra vez, ¿ok? Vendré otra vez. Si usted quiere, esto es un estudio bíblico, hermanos, pero un estudio bíblico de casi 30 textos bíblicos. Así que si usted quiere tener un estudio bastante abarcante en relación a la segunda venida de Jesús, tenga papel y lápiz y vaya anotando, ¿ok? Porque esto le va a servir para poder hablarle a otras personas. Muy bien, Él vendrá, ¿ok? Ustedes saben que cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que en la Biblia se nos habla de tres venidas personales del Señor Jesús a esta tierra. ¿Okay? Tres venidas literales del Señor Jesús a este planeta Tierra. La primera venida es muy conocida y prontito la mayoría de los cristianos la van a celebrar. ¿Cuál es esa venida? ¿Cómo se le llama? ¿Verdad? Esa fiesta que conmemoran el nacimiento de Jesús, ¿cómo se le llama? Navidad o Natividad. ¿Ok? Y esa primera fiesta, esa primera venida de Jesús, pues nosotros no vamos a dedicarle tiempo esta noche. Porque número uno, eso es historia, y número dos, pues la mayoría de los cristianos la celebran en el mes de diciembre. ¿Ok? Yo no voy a entrar en detalles si esa es la fecha o no es la fecha. ¿Ok? Pero no vamos a dedicarle tiempo esta noche. También la Biblia nos habla de una segunda venida de Jesús.
No sabemos cuándo va a ser, pero esa segunda venida, como ven aquí, está en un futuro, pero en un futuro cercano, ¿ok? Y también la Sagrada Escritura nos habla de una tercera venida de Jesús, literal. Y esa tercera venida está en un futuro, pero en un futuro lejano. Por lo tanto, de esas tres, la primera no vamos a hablar, esa es historia, ya pertenece al pasado. ¿Ok? Y de hablar de ella, pues sería en diciembre, que la mayoría de los cristianos creen que Jesús nació en el mes de diciembre. Pero ustedes y yo sabemos que bíblicamente no es así. La tercera venida está en el futuro, pero lejano. Por lo tanto, la que nos conviene a nosotros estar claros es la segunda venida. ¿Ok? Porque sí, está en el futuro, pero en un futuro cercano. Por lo tanto, esa sí nos afecta directamente y nos interesa. Y debe interesarle al mundo entero de esa segunda venida. Muy bien. Así que, de aquí en adelante, cuando nosotros vamos a encontrar en la Biblia que habla de la venida del Señor, que la venida de Jesús, que el Señor viene, se estará refiriendo a ¿cuál venida? Oye, vamos entonces a entrar en materia. Ese es un texto muy conocido por todos. En el capítulo 14 de San Juan, los primeros 3 versículos, hay una promesa hermosa del Señor Jesús. Pero en esos textos usted encuentra que Jesús se está despidiendo de sus apóstoles. Son palabras de despedida. ¿Cuántos de ustedes les agradan las despedidas? ¿No les gustan las despedidas? Ni a mí. Son desagradables las despedidas. Pero aquí encontramos al Señor Jesús despidiéndose de los apóstoles. Pero, en medio de esa despedida hay una promesa que Él les hace. Y se la hizo a ellos y también a nosotros. Vamos a recordar entonces esa promesa que aparece en el versículo 3. Y Jesús dice allí, y si me fuere y os prepararé el lugar que prometió el Señor. ¿Y por qué dice otra vez? Porque ya había venido, pues, ¿verdad? Vendré otra vez. Así que el Señor Jesús está diciendo, vendré por segunda vez. Yo me voy, pero voy a hacer un trabajo, y eso es lo que está haciendo el Señor Jesús en este momento en el santuario celestial. Está realizando un ministerio de intercesión. Un ministerio de intercesión en el santuario celestial. Cuando eso concluya, el Señor hará realidad esta promesa de venir por segunda vez a este planeta Tierra. Déjenme preguntarles, ¿ustedes creen que Jesús ya vino por primera vez a esta tierra? Mire, cristianos y no cristianos creen eso. Millones de personas, cristianos y no cristianos, peregrinan. Bueno, ahora en pandemia no lo hicieron, pero peregrinan a Jerusalén. Y van a visitar los sitios históricos, supuestamente, donde el Señor Jesús visitó. Donde Jesús vivió, donde Jesús nació, donde Jesús fue sepultado, donde Jesús fue crucificado, etcétera, etcétera. Millones. Así que el mundo cristiano y no cristiano están de acuerdo que sí, el Hijo de Dios visitó este planeta Tierra por primera vez. Ahora, si Él lo hizo ya por primera vez, si así fue real que Jesús vino ya a esta tierra por primera vez, ¿creen ustedes que será real que Él venga por segunda vez? Por supuesto que sí. Muy bien. Vamos entonces a ver en Tito. El apóstol San Pablo le escribe a Tito, uno de sus discípulos, y él escribe las siguientes palabras, muy hermosas, muy inspiradoras. Y el Señor Pablo le dice, aguardando la esperanza que... Miren ustedes cómo el apóstol Pablo se refiere a la esperanza bienaventurada y a la manifestación gloriosa de nuestro Dios, gran Dios y Salvador Jesús. Bienaventuradas. El Señor Jesús en el Sermón del Monte, Él habló en ese sermón y mencionó varias bienaventuranzas. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados, bienaventurados. La palabra bienaventurados, nosotros muy poco la utilizamos, si es que la usamos. Pero la palabra bienaventurado es una palabrita griega, makarios. Y makarios se puede traducir como dichoso, feliz, gozoso. Así que el Señor Jesús
utilizó esa palabra. El apóstol San Pablo, escribiéndole a Tito, también refiriéndose a la segunda venida, la llama la esperanza bienaventurada, la esperanza feliz, dichosa, gozosa. Ahora nos preguntaremos, ¿pero por qué el apóstol llama así en la segunda venida? ¿Por qué la segunda venida de Jesús será una esperanza feliz, dichosa, gozosa? Déjenme preguntarles, ¿será un momento feliz cuando nosotros tengamos que quitarnos las mascarillas y ya no haya más pandemia en esta tierra? ¿Será felicidad eso? Bueno, eso va a ocurrir solamente cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Será felicidad para nosotros el que ni nosotros ni ningún ser amado se muera? ¿Será felicidad eso? Claro que sí. Eso va a ocurrir solamente cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. ¿Cuántos de ustedes tienen préstamo en el banco? Levanten la mano. Ustedes saben que lo que hablamos aquí no sale, ¿verdad? ¿Tienen deuda ustedes en el banco? No, muy chido. ¿Está viendo usted cómo son esta gente? Todo al cash, hermano. Todo al cash. Imagínense, yo sí. Yo debo la casa todavía. ¿Ok? La casita que Dios nos ha dado, la debo. ¿Creen ustedes para una persona que debe en el banco, será feliz el día cuando no le deba ni un solo centavo al banco? Claro que sí. Eso va a ocurrir cuando Jesús venga por segunda vez. Así que ahorita disfrutemos los préstamos y paguemos. ¿Notan? Así que el apóstol tiene razón. Nadie más se volverá a enfermar. No va a haber pandemia, no va a haber nada que traiga tristeza al corazón humano. Gracias a la segunda venida de Jesús. Así que la segunda venida de Jesús debe ser en nuestra vida una esperanza feliz, dichosa, gozosa. Santiago utiliza una metáfora para hablar de la segunda venida de Jesús. Y él dice en ese capítulo 5, hermanos, miren, dirigiéndose a los cristianos del primer siglo, ¿ok? Dirigiéndose a los cristianos del primer siglo. Y les dice, hermanos, tengan ¿qué cosa? ¿Cuántos de ustedes se consideran pacientes? ¿Está viendo? Estoy agarrando los manos. No tienen préstamo, pero no son pacientes. ¿Dónde aquí en Panamá, aquí en Bugaba, usted debe ejercer, revestirse de paciencia? Dígame. Ay, Madre Santa, ustedes lo saben todo. Así es el seguro, ¿verdad? Y todo lo que está sentado esperando que el médico lo atienda, ¿cómo se le llama? ¿Por qué? ¿Nota? Paciencia. Y es cierto, hay que revestirse de paciencia. Y aquí el apóstol Santiago, no el apóstol, es Santiago, dice aquí a los hermanos, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Cuál venida? ¿Nota? Santiago escribiéndole a los cristianos del primer siglo, tengan paciencia hasta la segunda venida de Jesús. Ahora, él utiliza la metáfora y les dice, miren cómo el agricultor espera el precioso fruto. ¿A cuánto les gusta sembrar aquí? Ok. Usted va, siembra, ¿verdad? Maíz, ok. Y a los 15 días usted va listo para cosechar. ¿Verdad que sí? Así es. No, sí sabe. ¡Absurdo! Hay que esperar por lo menos. Pero usted sembró el grano. Pero ahora usted debe revestirse ¿de qué? De paciencia y esperar que esa semillita germine, se desarrolle, crezca, florezca y dé fruto. Y ahora sí a la cosecha. Entonces Santiago utiliza eso. Y él se dirige a los cristianos del primer siglo y les dice, tengan paciencia. Porque así como el agricultor tiene paciencia para cosechar, así también ustedes tengan paciencia y afirmen sus corazones. ¿Por qué? La venida del Señor. ¿Cuál venida? La segunda venida. Escuche, Santiago escribiendo a los cristianos del primer siglo,
diciéndoles a ellos, tengan paciencia porque la venida del Señor se acerca. Se acerca. Pero si eso el Santiago lo está escribiendo, ¿en qué siglo? Y hoy estamos en el siglo. Y en el siglo I, Santiago insta a los cristianos a revestirse de paciencia. Y él dice, porque la venida, la segunda venida del Señor. Santiago habla de cercana a la segunda venida en el siglo I. Ahora, hermanos, si Santiago hizo esa afirmación, ¿qué podemos decir nosotros? Miren, para la iglesia apostólica primitiva, la iglesia del primer siglo, la segunda venida de Jesús estaba a la vuelta de él. Ustedes van a ver varios textos que vamos a estudiar esta noche y vamos a encontrar allí cómo el vocabulario que utilizan los apóstoles no es un vocabulario que pone la segunda venida allá lejos, no. Para ellos la segunda venida de Jesús estaba a las puertas. Y por eso hablan de la cercanía de la segunda venida de Jesús. Toda la familia apostólica murió con la esperanza de ver con sus propios ojos la segunda venida de Jesús. Esa era la creencia de ellos. Ellos vivían la segunda venida de Jesús. Bien. Pablo, en su carta a los Corintios, mire usted en ese texto cómo termina. Y él menciona una palabra interesante que nosotros la utilizamos mucho. Maranata. Maranata es una palabra que significa el Señor viene. Así concluye una de sus epístolas del apóstol San Pablo, hablando de la segunda venida. El apóstol Pablo creía que el Señor venía, y no es que venía ya lejos, no, él venía ya. La segunda venida estaba a las puertas. Así lo describe la palabra del Señor. Bien. En el capítulo 11, el apóstol dice, todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, hablando de la cena del Señor, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Venga por segunda vez. El apóstol San Pablo, hermanos, hablando en ese capítulo de la práctica de la cena del Señor, dice que cada vez que nosotros celebremos la cena del Señor, participemos de la cena del Señor, estamos recordando ¿qué cosa? La muerte de nuestro Señor, ¿verdad? Porque es un rito, es una ceremonia simbólica y conmemorativa. Pero ese rito, esa ceremonia, la cena del Señor, nos señala la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. Pedro, vea lo que dice Pedro. El Señor no, ¿qué cosa? El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La de San Juan 14, 1 al 3. La promesa de volver por segunda vez. Y dice Pedro aquí, el Señor no retarda su promesa. Porque en los tiempos de Pedro y en nuestros tiempos, muchas voces se levantan diciendo que el Señor ha retardado su promesa, ¿sí o no? Hay personas que dicen, ¿qué estás hablando de la segunda vez? Mire, hermano, yo tengo 40 años de estar predicando de la segunda vez de Jesús. Y no ha venido el Señor. Y hay quienes le dicen a usted, ¿me vienes a decir la segunda venida? Mi abuelita creyó y predicó y hace 40 años que la enterramos. Y Jesús no lo ha venido todavía. Son expresiones. Pero Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es ¿qué cosa? Ay, Dios también es paciente con el ser humano. Dios es muy paciente con el ser humano. Vea usted la razón que nos da Pedro. Y dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Que ningún ser humano perezca, sino que todos los seres humanos procedan a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. En otras palabras, hermanos, la aparente demora
del cumplimiento de esa promesa de la segunda venida de Jesús es un acto de misericordia por parte de Dios hacia la raza humana. Pregunto yo, ¿qué hubiese pasado con nosotros si el Señor hubiese venido en 1844? Listo. 1914, como dicen algunos. ¿Listos? Gracias a Dios que Jesús no ha venido todavía, porque de esa manera se va a cumplir el deseo de Dios. Dios, el anhelo mayúsculo de Dios para con la raza humana es salvar. Lo que más desea Dios en esta tierra es salvar a los seres humanos. El gran problema es que la mayoría de los seres humanos no quieren ser salvados por Dios. Ese es el problema. Pero por parte de Dios, Él quiere salvar a todos. Que la salvación no es obligatoria, es un ofrecimiento. Si tú lo agarras, listo. Pero si tú lo rechazas, haz listo también. Depende de quién. De nosotros. Al fin y al cabo, el que se salve o el que se pierda, será porque Él lo eligió. Dios ya decidió salvarte, hermano y hermana. Dios ya eligió salvarte, pero ahora falta que tú elijas salvarte. Como dijo Shakespeare, el hombre es arquitecto de su propio destino. Finalmente, el que se salve fue porque decidió salvarse. Eligió aceptar el ofrecimiento de Dios. Y el que se pierda fue porque eligió despreciar el ofrecimiento. Así de sencillo es. Ok. Vamos a ver rápidamente algunas características de la segunda venida de Jesús. Y esto es importante. ¿Saben por qué? Porque el enemigo de Dios y nuestro, Satanás, intentará imitar la segunda venida de Jesús. Esto es importante porque nosotros los seres humanos somos muy dados a observar cosas. Somos muy dados a ir detrás de alguna cosa que aparece ahí arriba o acá abajo. Veamos. Número 1. La Biblia nos enseña que la segunda venida será visible. Será visible. Jesús no vendrá en forma invisible, no. La Biblia enseña que será visible. Veamos algunos textos rápidamente. San Mateo 16:27. El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Él escogió ese título. Jesús se presentaba como el Hijo del Hombre porque ese título a él lo identificaba con el ser humano. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria, con la gloria de su Padre, con sus ángeles. Miren, dos cosas, dos características encontramos ahí. Número 1, viene en la gloria del Padre con sus ángeles. Cuando nosotros vamos a ver cómo la Biblia describe la segunda venida y recordamos cómo la Biblia describe la primera venida de Jesús, serán totalmente diferentes. Jesús viene en la gloria del Padre y viene con sus ángeles. Así lo describe la palabra del Señor. Sigamos leyendo, 24:30 de Mateo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, ¿con qué? Note, usted que ha leído los evangelios, la primera venida del nacimiento de Jesús, usted encuentra ese nacimiento que hay poder y gran gloria. ¿Así fue la primera venida de Jesús? No. Cuando leemos en los evangelios la descripción que hace la primera venida, esa primera venida pasó desapercibida para la mayoría de los seres humanos. Esa primera venida de Jesús en esta tierra, hermanos míos, pasó en el anonimato. Los ángeles entusiasmados porque su jefe, su director, allá el Hijo de Dios venía a la tierra y bajaron y miraron a Jerusalén. Nadie había hecho preparativos. Todo mundo normal, tranquilo. Y lean ustedes, yo tengo un sermón sobre eso. ¿A quiénes se les anunció la primera venida de Jesús? ¿Quiénes fueron los que dieron la bienvenida a Jesús en su primera venida? Gente humilde, gente sencilla, no gente encopetada. Unos
pastores que estaban ahí a la intemperie cuidando ovejas. Un viejito llamado Simeón, a una viejita llamada Ana, gente insignificante para la gente de ese entonces. Pero los religiosos de ese tiempo, los encopetados de ese tiempo, pasaron por ahí. La primera venida de Jesús pasó desapercibida, pero su segunda venida no será así. Será con poder y gran gloria. Hermanos y hermanas, la segunda venida de Jesús será un evento apoteósico. Los ojos humanos jamás han visto algo como lo que va a ver lo que tiene. Con poder y gran gloria. Sigue diciendo Mateo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, ¿qué dice? Así será también la venida. ¿Cuál venida? La segunda. Ahora, miren este dato. Estamos en invierno todavía nosotros aquí, en la estación lluviosa. Relámpagos. Yo les hago una pregunta. ¿Los relámpagos se ven? Sí. Otra pregunta. ¿Los relámpagos solamente se miran en el oriente? ¿Solo aparece en el oriente? ¿Cuál es el oriente? El este, donde sale el sol. ¿Ya? Es uno de los puntos cardinales. Jesús dice allí y dice, el relámpago que sale del oriente, solo en el este, solo en el oriente aparecen relámpagos. En el norte no se da, en el oeste no se da, ¿no aparece? Claro que sí. Los relámpagos se dan en todos lados, en los 4 puntos cardinales. La pregunta es, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús dijo como el relámpago que sale del oriente? ¿Por qué no dijo él como el relámpago que sale del norte? Como el relámpago que sale del sur, como el relámpago que sale del oeste. No, Jesús utilizó la palabra oriente, oeste. Cuando usted revisa la Biblia, descubre que la palabra oriente juega un papel muy importante. El oriente es mencionado en la Biblia desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Interesante. ¿Qué nos está diciendo ese texto, hermanos? Dice, así el relámpago que sale del oriente, así será también la vida del hombre. ¿Será que Jesús estaba diciéndonos que cuando Él venga por segunda vez, vendrá por el oriente? ¿Vendrá por el este? El punto cardinal donde aparece el sol. Allí, ese es el este. ¿Será que Jesús nos está diciendo eso? Una escritora religiosa nos dice, pronto aparece en el este una pequeña nube negra como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador. Así es, hermanos y hermanas. El Señor Jesús no mencionó eso así por al azar. No. El Señor Jesús habló estas palabras indicándonos por dónde vendría. A través de las edades, muchas culturas le han rendido pleitesía al sol. Muchas civilizaciones del pasado y del presente le rinden culto al sol. ¿Cómo le llaman al sol? El astro. Muchas civilizaciones, sus templos los hacían dirigidos al sol, que cuando los adoradores caían de rodillas o de hinojo y se postraban, se inclinaban ante el sol, ante el este. Por eso Dios dio indicaciones que el santuario fuese dirigido de tal manera que cuando se arrodillaban le dieran la espalda al sol. Porque el sol fue considerado un dios, los egipcios, el dios Ra. Así que ahora la Biblia, Malaquías, llama a Jesús el sol de justicia. Hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesús, sí, aparecerá por el este, por el oriente. Apocalipsis 1:7, texto muy conocido. Juan dice allí, he aquí que viene. ¿Quién viene? Jesús. ¿En qué venida? En su segunda. Y ahora dice el apóstol, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. ¿Sí? O sea, todo ojo le verá.
eso es lo que está diciendo el texto. Es más, el texto menciona a un grupo de seres humanos especiales. ¿Quiénes? Escuche lo que está diciendo la Biblia allí. Los que le traspasaron, yo les pregunto, ¿estos que traspasaron a Jesús están vivos? No, están muertos. ¿Y entonces cómo le van a ver? Si los muertos no ven, la única manera es que vuelvan a vivir. Y eso es lo que va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez, porque allí, entre los que lo traspasaron, ahí van a estar Anás, Caifás, los soldados que se burlaron del Señor, Poncio Pilato, Herodes, todos los que estuvieron en ese momento y se burlaron del Señor. Serán despertados por un momento para mirar al que despreciaron y al que mandaron a acabar. Todo ojo le verá. Algunos cristianos dicen, sí, lo vamos a ver con el ojo de la fe. Otros dicen con el ojo del Espíritu. Miren, cuando analizamos nosotros la palabra original, en la lengua original que se escribió la Biblia se escribió en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Lenguas desconocidas para nosotros. La Biblia no se escribió en español, ni mucho menos en chiricano. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros a veces, para entender el significado de algunas palabras en la Biblia, ir a las lenguas maternas, a las lenguas originales. ¿Qué significa la palabra ojo que menciona Apocalipsis 1:7? La palabra griega que se utiliza aquí es oftalmos. Oftalmos. Esa es la palabra que dice ahí Apocalipsis 1:7. Y oftalmos se refiere al órgano físico. Oftalmos no describe tal cosa como ojo de la fe o el ojo del espíritu, ¿no? Esa palabra se refiere al órgano visual. Por lo tanto, cuando Juan dice, todo ojo le verá, es que habrán seres humanos vivos cuando Jesús venga por segunda vez. Y esos seres humanos que estén vivos podrán ver al Señor viniendo en gloria y majestad. Jesús vendrá en forma de Señor. Hechos 1:11, ¿se acuerdan la despedida? Jesús está haciendo realidad la primera parte de la promesa, San Juan 14:1-13. Dice allí, escuchen, cuando Jesús asciende en el monte de los Olivos y los apóstoles mirando hacia arriba hasta que las nubes ocultaron a su Señor. Qué triste. En ese momento se les aparecen ángeles con este mensaje. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. ¿Qué le dijo los ángeles? Este mismo Jesús que ustedes han visto ascender al cielo, así mismo vendrá. Así mismo. La gran pregunta es, ¿cómo se fue Jesús al cielo? Bueno, cuando Jesús es sepultado, hermanos, sus apóstoles, los 11, están reunidos en el aposento alto. Es domingo, primer día de la semana. Y de repente el Señor se les aparece. Escuchen, el muerto se les aparece. ¿Qué haríamos nosotros si hace 2 semanas usted estuvo en el cementerio viendo cómo enterraban a esa persona y aparece? ¿Qué haríamos, hermano? Yo creo que quedo solo aquí. Y eso fue lo que pasó allí. La Biblia dice que los discípulos se espantaron y pensaban que miraban un fantasma. Se asustaron. Jesús, el muerto, les aparece. No tocó la puerta, entró. Y el Señor los calma. El Señor los calmó. ¿Y qué les dice? Miren mis manos y mis pies. ¿Por qué les dijo eso? Ah, la seña de los clavos. ¿Ok? La seña de los clavos. Yo mismo soy, palpar y ver. Jesús los calma.
les dice, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. En otras palabras, hermanos, un Jesús literal de carne y hueso se les apareció a los doce. Un Jesús literal de carne y hueso fue trasladado al cielo. Y los ángeles dicen, así mismo vendrá. Un Cristo literal, real, de carne y hueso, con una naturaleza humana glorificada, regresará a esta tierra por segunda vez. Dígame, ¿para qué necesito yo tener un ojo de fe para ver algo real, algo literal? ¡Absurdo! ¿Usted necesita fe para creer en este atril? ¿Necesita fe usted? No, ¿para qué? Si usted lo ve, yo no necesito fe, lo estoy tocando. Está bonito el batuto. ¿Nota? Entonces Jesús les dice, yo soy. Ok, miren mis cicatrices. Ese es el Jesús que nosotros esperamos. Ese es el Cristo que la Biblia promete que volverá por segunda vez. No otro. No otro. Otra característica es que en la segunda venida de Jesús se podrá oír. Habrá mucho sonido cuando Jesús venga por segunda vez. Miren lo que dice el apóstol, escribiéndole a los hermanos en Tesalónica, les dice: el Señor mismo, Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo. Miren ustedes, voz aquí y trompeta. Escuchen, voz de mando. ¿Hay club de conquistadores aquí? ¿No tienen club de conquistadores? Ok. Imagínense ustedes, vayan en la mañanita ya a la estación de policía y van a ver a todos los policías ahí antes de salir, ¿no? Y hay alguien ahí, el jefe, que le está dando las instrucciones. Y todos los policías están así. ¿Verdad que así están? No. Antes, para formarle, firme ya. Se ponen firmes. ¿Usted cree que una voz de mando es firme ya? ¿Será esa una voz de mando? ¿Alguien le hará caso a ese jefe? No. Tiene que ponerle. Así que Jesús viene, dice, con voz de mando, con voz de arcángeles y con trompeta de Dios. Es más, todos los ángeles que acompañarán a Jesús en su segunda venida traen una trompeta y la traen sonando. Y si hay un instrumento, mi estimado, que produce un sonido fuerte, es la trompeta. Mire cómo se escuchaba la guitarrita y el violín de nuestro hermano. Ahora imagínense, ustedes son músicos, ustedes se imaginan las trompetas. 5 trompetas aquí, hermanos. No traen la misma, miren la policía. Sonido, sonido. Vean lo que vamos a ver. Dice el apóstol: entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué hermoso! Los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesús venga por segunda vez, se llevará a cabo la primera resurrección. Y esa será la resurrección de todos aquellos hombres y mujeres que murieron con Jesucristo en su corazón. Hermanos, habrá tanta voz, tanto sonido en ocasión de la segunda venida de Jesús, que hasta los muertos serán despertados. Les voy a presentar un ejemplo. En San Juan capítulo 11 nosotros encontramos la resurrección de ¿quién? De Lázaro. Vean lo que dice ahí. 4 días ese muerto estaba en la tumba. Y Jesús, frente a la tumba de Lázaro, vean lo que dijo. Habiendo dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Clamó a gran voz. Jesús no le dijo: no, dice la Biblia que clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Una orden. Y el muerto salió. Cuando Jesús venga por segunda vez, Él le ordenará a todos los muertos en Cristo salir de sus tumbas. Hermanos y hermanas, alguien dijo que en esa ocasión Jesús tuvo que decir Lázaro, mencionar el nombre, porque si él no hubiese dicho sal fuera, hubiera salido todos los muertos.
el autor de la vida, ordenándole a los muertos vivir. Eso va a suceder cuando Jesús venga por segunda vez. Esta pandemia nos ha arrebatado seres queridos. Nos ha arrebatado seres muy cercanos a nosotros. Nos ha lastimado el corazón. Pero cuando un hombre o una mujer está en un ataúd y murió con la fe de Jesús en su corazón, hermano y hermana, esos muertos en Cristo volverán a vivir cuando Él venga. Sí, lloramos a nuestros muertos. Es normal y es natural, no es falta de fe. Pero no es un llanto de desesperanza. Es un llanto de dolor por la separación física. Pero hay alegría en nuestro corazón, porque ese día cuando Jesús venga, y por esa razón, de otra razón, la segunda venida será una esperanza bienaventurada, porque si somos fieles, perseveramos hasta el fin, volveremos a reencontrarnos con nuestros muertos. Esas son las buenas noticias de la segunda venida de Jesús. Si creemos que Jesús murió y resucitó, Él también traerá, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Yo quiero dedicar un momentito a este texto, hermano, porque hay algunos que malinterpretan este pasaje, porque así, a simple vista, mire lo que está diciendo, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Oh? Jesús va a traer a los muertos con Él en su segunda venida. Vamos a leer este versículo en un par de otras versiones. Cuando yo les hablo de una versión bíblica, me refiero a una traducción. Toda versión bíblica es una traducción. Y los predicadores, cuando estamos preparando un mensaje, consultamos varias versiones, varias traducciones. Y aquí les presento la primera, la Biblia de Jerusalén, una versión católica excelente. Se la recomiendo. Todo buen predicador debe tener en su biblioteca una copia de esta Biblia. Cuando hablamos de buenas versiones, son traducciones que están apegadas a los manuscritos originales. Y la Biblia de Jerusalén es una de las mejores versiones bíblicas que existen. Vea cómo traduce la Biblia de Jerusalén este mismo texto. Si creemos, porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. ¿Está claro? ¿Está más claro? Miren, si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces Dios llevará consigo a quienes murieron. En otras palabras, los va a resucitar también para que se vayan con Jesús. Pero otra versión, una versión internacional, dice de este texto: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto y murieron con Él. ¿Está claro? Es que hay quienes, hermanos, interpretan este pasaje como si significara que los que duermen, los muertos, serán traídos con Cristo del cielo. O sea que hay muertos en el cielo. No, eso no está diciendo el texto. Según Pablo, como Cristo se levantó de los muertos, así Dios traerá de sus tumbas a los santos que durmieron y los llevará con Él. A eso significa traer. Nosotros, bueno, ahora en pandemia yo miraba a los hombres con una lista en el súper y con el celular, hablando a la esposa y la esposa dándole órdenes, y lo tenía en altavoz y ay hermano, eran órdenes, oye, pero qué cabeza la tuya, le dice, si esos no son los coditos que yo, regañando a la esposa en el súper. Ok, trae. No, pero traer significa, hermanos, recoger. Traer significa, yo te voy a traer. Llaman a Melquiades, sí, ahorita yo la traigo. Yo voy a la casa y le traigo eso, ¿verdad? Va y recoge. Ok.
¿Estamos claros entonces? Pablo dice, nosotros, escuchen a Pablo, hermano. Luego nosotros los que vivimos. El apóstol Pablo dice, nosotros los que vivimos, no los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos en Cristo resucitados. Escucha a Pablo, hermanos, qué iluso Pablo. Nosotros los que vivimos, ven ustedes, Pablo creía, hermanos, que cuando Jesús viniera, él estaría vivo. Y así habla toda la familia apostólica. Ellos creían que la segunda venida estaba a la vuelta de la esquina. Pero hoy estamos en el siglo XX. Dice el apóstol, para recibir al Señor, ¿dónde? Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Jesús venga por segunda vez, no tocará el planeta Tierra. Cuando Jesús retorne por segunda vez a nuestra tierra, no andará por las calles de Mata de Bugaba predicando ni sanando a nadie. No es que aparecerá ya en Jerusalén, corra todo el mundo a Jerusalén. No. El apóstol dice, los muertos resucitados y los vivos transformados serán llevados para recibir al Señor en el aire. Jesús con toda la comitiva angelical quedará permaneciendo en las nubes. No tocará la tierra, hermanos míos. La predicación del evangelio es ahora. El anuncio de la salvación es ahora. El anuncio de que Jesús vendrá es ahora. Cuando Jesús venga por segunda vez, todos los destinos estarán decididos ya. Vean lo que dice Pablo. Yo les digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos ¿qué cosa? Bueno, hermano, no se preocupe. Si usted no ha podido vencer el mal genio, cuando el Señor venga, Él lo va a transformar. La transformación a la cual hace referencia el apóstol no es transformación de carácter. Es la transformación física. La transformación de carácter tiene que llevarse a cabo ahora. ¿Ok? Esa transformación de carácter con la ayuda de Dios es posible. Y no me venga a decir usted, no, aquí yo no puedo, porque mi papá era así. No, yo no puedo cambiar un camión a veces. No le eche la culpa a los viejos. Cuando nosotros conocemos el mensaje de Dios y ese mensaje entra en nuestro corazón, cambia nuestra vida. Y mire hacia atrás. ¿Quién era usted? ¿Cómo era usted? Recuerde. Y usted dice, oye, en realidad Dios me acaba. Sí, nos falta, claro que sí. De vez en cuando sacamos la caja ilustrar por allí. De vez en cuando se nos sale y se nos sube el apellido. ¿Ok? Sí, claro que sí. Pero hermanos, por la gracia de Dios, somos lo que somos. Pisones arrebatados del incendio. Pero en esa ocasión, el Señor operará transformación física. Vamos a suponer en esta noche. Ustedes han escuchado hablar de José Feliciano, ese gran cantante. Él nació ciego. ¿Usted se imagina a José Feliciano que esté entre los redimidos? Y su esposa y sus hijos también estén entre los redimidos. ¿Usted se imagina a Cheo Feliciano por primera vez poder ver el rostro de su esposa y de sus hijos? ¿Será felicidad esa, hermano? ¿Usted se imagina una persona que descendió a la tumba sin nunca escuchar el cantar de los pajaritos, el ruido de los carros, el ruido del viento? Nunca pudo escuchar la voz de su esposa, de sus hijos, y en esa ocasión puede oír. ¿Será un momento de dicha? Claro. ¿Usted se imagina a esa persona que permaneció 40 años en una silla de ruedas, no pudo caminar y murió así
Usted se le imagina cuando Jesús venga por segunda vez saltando. Por esa razón, hermanos míos, la segunda venida de Jesús es una esperanza bienaventurada. Es una esperanza bienaventurada. Pablo agrega, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Desde que una persona, un ser humano muere. Bueno, yo he visto muchas personas morir y me ha tocado cargar muertos y colocarlos allí y ver cómo a las 2 horas su tórax se va, los moretones aquí por todos lados, la sangre coagula, han muerto y se van poniendo morado. El cuerpo entra en estado de corrupción, de putrefacción. Hay una sustancia que los seres humanos tenemos que se llama cadaverina, que entra en acción solo cuando nos morimos. Dice aquí que los muertos serán resucitados incorruptibles y serán transformados. ¡Qué momento más especial! Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de... Hermanos míos, cuando Jesús venga por segunda vez, los muertos resucitados y los vivos transformados serán revestidos de inmortalidad. Cuando Adán y Eva fueron creados, salieron de las manos del Creador, fueron revestidos de inmortalidad, perdieron una inmortalidad condicional. La perdieron porque desobedecieron a Dios. Pero cuando Jesús venga, el Señor va a revestir a todos los seres humanos de inmortalidad. ¡Qué COVID! ¡Qué COVID! Eso será cuando Jesús venga por segunda vez. Cuando usted recibe la llamada de un ser querido que está en Estados Unidos. Oye, Melquiades, voy para allá. 15 años de no ver al familiar. Voy para allá, así que prepárame ahí en tu cuartito, ahí en tu casa, ¿verdad? Y Melquiades, ¿cuál es la pregunta, hermano? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo vienes? ¿Verdad? Porque él tiene que sacar los chiquillos, porque tiene que abrir el espacio del tío, pues. ¿Cuándo vienes? Es la pregunta obligada. ¿Cuándo viene el Señor Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, Marcos dice, de aquel día, el día de la segunda venida, y de la hora, ¿quién sabe? Ni aún, ni el Hijo, sino es un misterio. La fecha, el momento exacto de la segunda venida es un misterio. No está revelado. No hay una sola profecía en la Biblia que nos indique la fecha exacta de la segunda venida de Jesús. Hay profecías que nos revelan cuándo iba a nacer Jesús, dónde iba a nacer Jesús, cuándo lo iban a crucificar. Todo eso está revelado en la Biblia. Pero el momento, la fecha, cuando Él venga por segunda vez, es un misterio. Es un misterio. Ahora, hermano, ese texto, ¿qué nos dice? ¿Se acuerdan? Ese texto dice las cosas secretas pertenecen a quién? A Dios, y las reveladas para nosotros. Por lo tanto, si algo no está revelado en la Biblia, yo no me meto a eso, porque eso sería especular, conjeturar. No está revelado, eso es algo secreto, eso pertenece a Dios y punto. Por lo tanto, Hechos 1:7 dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, las ocasiones que el Padre puso en su sola boca. De esto, hermanos, podemos nosotros afirmar. Cuando usted escucha a alguien haciendo diagramas y diciendo en 1986 Jesús viene por segunda vez, no le crea.
porque ya pasó y no sucedió. ¿Usted escucha a alguien en 1914? No. ¿Usted escucha a alguien que pone en el 2030 Jesús vendrá, es el fin del mundo? No crea eso. Aunque venga de un púlpito, no crea en eso, porque eso no tiene fundamento bíblico. Nadie, ninguna persona está autorizada a andar ligando fecha para la segunda venida de Jesús. Cuando usted ve en internet, en los medios sociales, en las redes, hablando del fin del mundo, ustedes ven como hubo en el 2012, ¿no? El asunto de las profecías mayas, que se iba a cumplir, que el fin del mundo, que el calendario maya decía esto, ¿y qué pasó? Y nada ocurrió. Y cuando usted ve en las redes, no se asuste, mira que está diciendo eso. En el 2030, en 2040, en 2050, el fin del mundo. Hermanos, mañana yo voy a hablar de las señales de la segunda venida de Jesús. Y vamos a ver algunas cosas que están ocurriendo en el mundo, que nos indican la cercanía de la segunda venida de Jesús. Pero cuando hay personas que toman eso y dicen que en tal año será el fin del mundo. Cuando hablan de eso, están hablando de la segunda venida de Jesús. Pero eso no está revelado en la Biblia. No está revelado en la Biblia. Dice que del día y la hora nadie sabe. Así que cuando usted vea algo en las redes, cuando usted escuche a alguien hablar de fijar fecha para el fin del mundo y para la segunda venida de Jesús, ponga un gigantesco signo de interrogación. Vamos a hacer un ejercicio esta noche. Estamos en el año 2021. Jesús habló de su segunda venida aproximadamente en el año 30. ¿Ok? Cuando hacemos la resta, o sea, hace 1991 años, Jesús prometió venir por segunda vez. Ahora mira, dice el apóstol Pedro, estamos haciendo un ejercicio. Amados, no ignoréis esto. Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Salmo también nos ayuda, dice el Salmo 94. Ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día. Miren lo que dice el salmista. Para ti, oh Dios, para ti 1000 años es como el día de ayer. Entonces, si nosotros agarramos esos textos y preparamos una fórmula, ¿ok? Entonces estamos diciendo que para Dios un día es como 1000 años. Para Dios y 1000 años es como un día. Hermanos míos, para nosotros el tiempo es una cosa, pero para Dios no existe. Nosotros estamos metidos en el tiempo. Nosotros estamos manejados por el tiempo, pero Dios no. Dios vive en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Cómo es eso? Yo no sé. Pero por ese Dios, ahora vea. Hace 1991 años Jesús prometió por segunda vez. Si le aplicamos esa fórmula, ¿hace cuánto tiempo Jesús prometió venir? ¿Es mucho tiempo eso? No. La segunda venida de Jesús será un evento divino. No será un evento humano. Y si hay cosas que a usted le cueste entender, no se preocupe. Porque es imposible que nuestra mente humana logre una comprensión cabal total de los aspectos divinos. Dígame, ¿usted entiende cómo fue posible que un bebé se desarrollara en la matriz de una mujer que nunca sostuvo relaciones sexuales con un hombre, ni hubo ni hicieron experimentos en ella? Misterio, la encarnación es un misterio. Mire Apocalipsis 3:8. Jesús dice, yo vengo, ¿cuánto? ¿Cuándo viene Jesús? Pronto. Y aquí vengo pronto.
Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve. Hermanos, para Dios, no ha pasado mucho tiempo, no, porque la segunda venida es un evento, será un evento divino. Será un evento divino. Pero ¿a qué viene el Señor Jesús? Hebreos 9:28 nos dice que Jesús aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Para qué? ¿A quiénes? El propósito de la segunda venida a esta tierra es salvar a los que le esperan. Escuchen. El Señor no viene a fulminar, no viene a desaparecer a nadie, no, viene a salvar. La segunda venida tiene como objetivo, viene a llevarse a los redimidos, viene a recoger a los hombres y mujeres que en el tiempo de gracia decidieron serle fieles. Lo esperaron hoy, mañana y siempre. A eso viene el Señor. Y yo ruego a Dios que nosotros podamos estar allí. Luchemos con todas nuestras fuerzas, hermanos. Esforcémonos cada día para mantenernos dependiendo de la diestra poderosa de Dios. Mateo 24 dice: enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a quienes. Ay, Dios tiene escogidos, Dios tiene favoritos. No, ¿sabe por qué la Biblia los llama escogidos? Esos hombres y mujeres lo escogieron a Él. Son escogidos porque ellos escogieron a Dios. Punto. Cuando Jesús venga por segunda vez, algunos se alegrarán, pero otros no. Veamos el primer grupo. Apocalipsis 6 describe ese momento. Decían a los montes y a las peñas: caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la lluvia. Seres humanos que estarán vivos cuando Jesús venga. Esos que traspasaron a Jesús, que serán resucitados temporalmente, le gritarán a los montes, a las peñas que les caigan encima. ¿Qué estarán pidiendo? La muerte. Le van pidiendo a gritos: morir. Morir cuando Jesús venga por segunda vez. Qué tristeza. Pero yo ruego que esto que dice Isaías sean las palabras que salgan de nuestra boca, sean nuestro anhelo. He aquí, este es nuestro Dios. Leemos y nos salvará. Es de Jehová a quien hemos esperado. Ese será el grupo. Hombres y mujeres que aprovecharon la oportunidad, que aprovecharon el tiempo. Este asunto de salvación, hermano, es un asunto de decisión, de elección. Tú eliges si quieres ser salvo o no. Tú eliges. Ya Dios eligió. Dios quiere salvarte. Pablo, en el ocaso de su vida, dijo: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor pues en aquel día. Y no solo a mí, sino también a quienes. Los que aman su venida. ¿Cuál venida? La segunda venida. El apóstol San Pablo murió en Roma. Nerón le cortó la cabeza, pero él murió con la bienaventurada esperanza en su corazón. Que cuando Jesús venga por segunda vez, él será levantado de la tumba y verá a su Dios, a su Salvador, con sus propios ojos. Hermanos míos, y Pablo dice: y eso no va a ser conmigo nada más, sino con todos los que aman su venida. El libro Apocalipsis, el último libro de la Biblia, termina con estas palabras. El Señor Jesús le dirige estas palabras a su siervo Juan: vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Hermano y hermana, todo lo que estamos viendo nosotros, y mañana vamos a ampliar esto, indica que la venida del Señor está a la puerta, definitivamente. Pero lo importante no es conocer esto. Lo importante es no tener eso aquí en la cabeza. Lo importante es tener eso aquí en el corazón. Y que nosotros al dormir podamos descansar en el Señor. Que nosotros al despertarnos podamos despertar en el Señor. Que al caminar durante el día podamos caminar en el Señor.
que la segunda venida de Jesús sea nuestra enseña, sea nuestro lema, y que en nuestro corazón decidamos de una vez por todas prepararnos para estar con Él por toda la eternidad. Yo quisiera preguntar, ¿quiénes quieren, colocándose en pie en esta noche, decirle a Dios: Señor, ayúdame a amar tu venida, ayúdame a prepararme y preparar a otros también? ¿Puedo verlos en pie? Dios te bendiga, hermano. Dios fortalezca esa fe, Dios fortalezca esa decisión, y que lo que conocemos en relación a la segunda venida de Jesús realmente se convierta en una esperanza dichosa que traiga felicidad a nuestro corazón. Cuando mire las cosas tristes que hay en nuestro planeta, mira más allá. Recuerda lo que el Señor ha prometido. Él viene por segunda vez, y esa esperanza es una esperanza bienaventurada. Cantemos.